¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy vamos a revisar un nuevo tema de aprendizaje y en esta oportunidad lo que vamos a revisar va a ser precisamente los fundamentos de la micología. Sí, bien sabemos que forma parte de este gran e inmenso mundo de lo que son los microorganismos. Hemos tenido a bien revisar todo lo que hace referencia a las bacterias, ¿cierto? Entonces ahora es menester también, pues, revisar un poquito, al menos de una forma muy general, muy específica y concisa, lo que hace referencia a lo que es este inmenso mundo también de la micología, ¿sí? Entonces, en realidad lo que vamos a hacer es ver los fundamentos más importantes de la micología y hablar pues un tanto sobre las enfermedades micóticas, ¿no? En particular. Algo bien importante es obviamente conocer sobre todo las características generales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estos fundamentos de la micología, lo primero que tenemos que saber es que claramente, pues los hongos son eucariotes, ¿cierto? Es lo primero que tienen que reconocer. Segundo, son aerobios, ¿sí? Los hongos tienen una pared celular, ¿sí? Los hongos también se van a poder clasificar de acuerdo a si estos son unicelulares o si de acuerdo a estos son multinucleados, ¿bien? Existen dos tipos de hongos, ¿sí? Aquellos que son macroscópicos y aquellos que son microscópicos. Entonces, estas también son características importantes y generales de los fundamentos de la micología. Y algún dato importante también a reconocer es su tipo de reproducción, ¿sí? Porque los hongos pueden tener una reproducción asexual y sexual o pueden tener una reproducción asexual o de tipo sexual, ¿bien? Si hablamos de la forma, ¿sí? Es decir, si nosotros hablamos de la morfología básica que tienen los hongos, entonces los vamos a clasificar en dos, ¿sí? Aquellos que se denominan más bien por el tipo de forma que tienen como levaduras y aquellos que son los hongos, como estamos viendo en esquema, filamentosos. Entonces ya sabes que de acuerdo a su morfología hay dos grupos, aquellos que pertenecen al grupo de las levaduras y aquellos otros que pertenecen a los hongos de tipo filamentoso. Bien. Ahora, dentro de lo que es la morfología básica de los hongos, existen cuatro tipos, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a hallar hifas, ¿sí? Como estamos viendo en este esquema, micelios, que como se dan cuenta tienen muchas más ramificaciones, levaduras y pseudomicelios. ¿Sí? Entonces, básicamente los hongos, de acuerdo a su morfología, podrán ser hifas, podrán ser de tipo micelios, levaduras o pseudomicelios. Ahora, miren, dentro de esta morfología, cuando estamos revisando a los hongos, existen las hifas que son septadas. ¿Qué quiere decir estas hifas septadas? Miren y observen estos tabiques que se encuentran, ¿sí? Hay estas divisiones, ¿sí? Que se llaman tabiques, y estas son las osetos, y estas son las hifas de tipo septada. Pero, como observan en este esquema, existen otro tipo de hifas que son aceptadas, porque precisamente no tienen esta división, ¿sí? Estas septas. O también estas hifas aceptadas se las conoce como cenocíticas, ¿sí? Cualquiera de estos dos apelativos es lo mismo. Bien. Los hongos, ¿sí? Tienen una particularidad bien interesante, ¿sí? En los hongos se halla lo que es el dimorfismo fúngico. ¿Qué quiere decir este dimorfismo fúngico? Dimorfismo te está hablando, en realidad, de los cambios morfológicos que pueden tener, ¿sí? Es decir, los hongos tienen particularmente una habilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a poder alternar precisamente entre un crecimiento que es unicelular, es decir, en su estadio levaduriforme, ¿sí? Y otro que es multicelular, entonces se convierte más bien de tipo filamentoso. Entonces, ¿por qué se da este dimorfismo, esta habilidad de cambio, de alternar entre este crecimiento unicelular a otro que es multicelular? Porque todo esto se da precisamente en respuesta a cambios que se generen en su entorno. Entonces, eso es precisamente lo que entendemos como dimorfismo, ¿sí?
esta habilidad, este cambio morfológico que, como les decía, pues alterna precisamente este crecimiento unicelular, es decir, levaduriforme, a otro crecimiento que es más bien de tipo multicelular y ya se convierte en filamentoso. Bien. Dentro de lo que son y conforman las estructuras de los hongos, ¿qué elementos son importantes de citar? Primero, claramente, pues la pared celular, porque hemos dicho que pues los hongos presentan pared celular, ¿sí? Va a poseer los hongos retículo endoplásmico, ¿sí? Van a tener plasmalema, tienen presencias de vacuolas, claramente tienen mitocondrias y por supuesto tienen pues un núcleo, ¿sí? Entonces, lo mismo extrapolamos este esquema más específico, más detallado, donde estamos viendo la pared celular, los septos, ¿sí? Que decíamos que se presentan, la membrana citoplasmática, retículo endoplasmático, el núcleo que estamos observando, la membrana nuclear y claramente pues las mitocondrias también. Bueno. Entonces, acá nada más es para repetirles que precisamente dentro de esta pared celular de los hongos hay ciertos elementos importantes, ¿sí? Como por ejemplo los glucanos, la quinina, que es un elemento importante, y los mananos. Entonces, sepan que dentro de lo que conforma la pared celular, ¿sí? De los hongos, los elementos importantes a considerar van a ser la participación de glucanos, de quinina y los mananos, ¿no? Entonces, ¿cómo se conforma toda la pared fúngica? ¿Sí? En realidad, les repito nuevamente, toda esta pared va a estar conformada por quitina, va a estar conformada por glucanos y va a estar conformada por mananos, lo que obviamente le proporciona una particularidad diferente a este tipo de microorganismos que son los hongos. Entonces, en las estructuras de los hongos, ¿qué hallamos? Hallamos, decíamos, la pared celular, pero también recuerden que no solo hay pared celular, como les mostraba en las ilustraciones, existe también la membrana plasmática, ¿sí? La pared celular, habíamos enunciado, va a estar formado por quitina, va a estar formada por glucanos y por mananos. Estos tres elementos importantes conforman nuestra pared celular de los hongos, ¿sí? Pero al mismo tiempo esto lleva a una caracterización o una característica diferencial. ¿Por qué? Porque a diferencia de la pared celular, la membrana plasmática está conformada netamente por ergosterol, ¿sí? Ya no por quitina, por glucanos ni mananos, sino que la membrana plasmática está conformada por ergosterol. Ahora, otra situación interesante también que suscita en este tipo de microorganismos denominados hongos son el tipo de reproducción. Recuerda que al inicio, en sus características generales, yo te indicaba que pueden tener una reproducción asexual y o sexual, ¿cierto? Entonces, si es una reproducción de tipo asexual, ¿sí? Quiere decir que está en un estado anamorfo. Y si se encuentra en o presenta más bien una reproducción sexual, quiere decir que se está presentando un estado telomorfo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, estado anamorfo te está haciendo mención de un tipo, de una forma de reproducción, ¿sí? Por una vía más bien conocida también como una vía imperfecta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una vía asexual. En cambio, si hablamos de esta reproducción sexual y de este estado teleomorfo, ¿sí? Estamos hablando de que este estado teleomorfo o telomorfo es en el cual se va a originar una reproducción sexual netamente, ¿sí? Existe otro término importante también que es el holomorfo. ¿Qué quiere decir el término holomorfo? ¿Sí? Que te está incluyendo, es decir, ya para este estado de holomorfo, el hongo es un hongo completo. Y esto te está incluyendo tanto la forma o el estado anomorfo y teleomorfo, ¿sí? Entonces son, en síntesis, para que me entiendan, estos estados nos están representando los ciclos vitales en la división, ¿sí? De los hongos, ¿no? En la división de lo que es la reproducción. Ahora,
La reproducción en los hongos se puede dar, decíamos, de dos maneras, ¿cierto? Una manera asexual y una manera sexual. Si nosotros hablamos de la reproducción en hongos asexual, ¿sí? Se va a dar por tres formas. Por la conidiogénesis, por la esporangiosporas o por lo que se conoce como gemación. Por estas tres maneras se puede dar esta reproducción en hongos de manera asexual. Entonces, si es asexual, decíamos, hay tres maneras. Puede ser por la conidiogénesis, donde este tipo de reproducción asexual puede ser tálica, ¿sí? O podrá ser blástica. Es decir, esta reproducción en hongos asexual, si es por la vía o por el mecanismo de las esporangiosporas, se dará pues por las esporas precisamente, ¿no? O se puede dar una tercera situación que es la gemación. Entonces, la gemación te está representando pues un tipo de reproducción asexual, donde claramente hay una división que es considerada como una división pues más bien desigual, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego esto va a generar pues diversas formas de división, ¿sí? ¿Cómo se da este tipo de gemación? Por ejemplo, ¿sí? Pues hay un crecimiento más bien lateral, ¿sí? En los extremos laterales. Entonces, el hongo, ¿qué pasa? El hongo empieza a desarrollar una nueva parte, ¿sí? Una nueva parte de su cuerpo. Pero esta nueva parte de su cuerpo resulta que eventualmente, pues, se va fraccionando, se va rompiendo, ¿sí? Y luego, al romperse, ¿qué pasa? Se convierte en un nuevo organismo. Por eso se llama gemación, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son básicamente las estructuras reproductoras? ¿Bajo qué situaciones o estructuras se genera este tipo de reproducción asexuada? Pues existen dos estructuras importantes, ¿sí? Las esporas que son externas y lo que se conoce como las esporas que son internas. Bien. Si hablamos particularmente de estas esporas externas, ¿sí? Estamos hablando que se conocen como los conidios. Entonces, dentro de estas estructuras, ¿qué vamos a tener? ¿Sí? Un conidióforo, una célula conidiógena, y a partir de ello, pues ya se conformarán los conidios, ¿no? Estas son esporas, ya sabes, de tipo externa. Pero si nosotros estamos hablando de estas esporas que son internas, se conocen como endoesporas. Endo, recuerda que es dentro, ¿no? Entonces, por eso se llaman endoesporas. ¿Y qué elementos vas a tener? Pues el esporangióforo, ¿sí? A partir de aquel tenemos la colúmela, el esporangio, y dentro de él, pues se van a generar las esporangiosporas, ¿sí? Entonces, recuerda que dentro de las estructuras reproductoras asexuadas hay dos tipos de esporas. Unas que se conocen como las esporas externas o conidios, y tienes aquellas que se conocen como las esporas internas o llamadas también endosporas. Ahora, ¿cómo pueden ser estas esporas? ¿Sí? Estas esporas asexuales. Hay dos tipos, lo que te indicaba previamente, ¿sí? Dos tipos de esporas asexuales. Podrán ser de tipo tálicas, ¿sí? O podrán ser aquellas de tipo blásticas. ¿Bien? La reproducción en hongos, pero de tipo sexual. ¿Qué quiere decir que hay una reproducción en los hongos ya más bien de tipo sexual? Precisamente aquella que se ha generado con los gametogangios, ¿sí? Gametotangios, perdón. Entonces, a partir de aquello, ¿qué pasa? ¿Sí? Hay una reproducción, es decir, se empieza a generar, se empieza a producir esporas, ¿sí? Y estas esporas empiezan básicamente a germinar. Pero ¿cómo es que germinan? ¿Sí? ¿Bajo qué condición? Principalmente tiene que existir condiciones favorables. ¿Por qué? Porque gracias a que exista una condición favorable, se va a producir precisamente este estado reproductivo sexual, ¿sí? Y claro, más adelante se producirá todo lo que es este desarrollo reproductivo sexual, ¿sí? En los hongos.
Entonces, lo mismo que estudiábamos que hay estructuras reproductoras asexuadas o para que se genere esta reproducción asexual, precisamente también existen estructuras reproductoras para este tipo de reproducción ya de tipo sexual, ¿sí? ¿Y cuáles son estas estructuras? Precisamente van a ser las cigosporas, ¿sí? Las ascosporas y las basidiosporas. Ahora, ¿cómo es la clasificación? ¿Cómo es la taxonomía de los hongos? ¿Sí? Bueno, para que se pueda entender esta clasificación y esta taxonomía, hay que considerar primero que para que exista precisamente el estudio molecular de esta clasificación y esta taxonomía, vamos a considerar dos situaciones, ¿sí? Primero vamos a considerar los criterios morfológicos, que ya los hemos aprendido, ya sabemos cuál es la morfología, ¿cierto?, de los hongos. Entonces vamos a considerar estos criterios morfológicos. Y segundo, nosotros vamos a considerar cuáles son las particularidades, las características precisamente de las estructuras reproductoras, ¿cierto? Sean asexuadas o sean sexuales, ¿no? Entonces, dentro de esta clasificación y taxonomía, el reino precisamente Eucaria, ¿sí? Fungae o fungi, va a estar constituido por ascomicotas, basidiomicotas, cigomicotas, ¿sí? De algunos autores que pues todavía no se indican claramente si el reino deuteromicota pertenece directamente acá, ¿sí? Es decir, esta clasificación de deuteromicota, si realmente pertenece a toda esta agrupación o si se la deja todavía de un lado por las características diferentes que tiene, ¿no? Esta es una de las grandes divisiones. Obviamente que si ustedes leen, revisan libros de micología, si revisan papers, artículos, se van a dar cuenta que también existen otro tipo de divisiones, ¿sí? Pero esta es la más sencilla para aprender, la más básica, ¿no? La que al menos necesitan conocer ustedes. Entonces, dentro de esta clasificación, es bien importante que se entienda que existen, ¿sí?, lo que se llaman hongos inferiores y lo que se llaman hongos superiores. Es lo primero que se debe de reconocer. Entonces, cigomicota, ¿sí? Recuerda que estamos hablando de esta división, ¿sí? En este caso, cigomicota es un hongo inferior, ¿sí? ¿Y qué características tienen precisamente los hongos inferiores? Pues primero, ¿sí? Van a tener filamentos que son gruesos y se llaman cenocíticos. Segundo, en cuanto a su reproducción, ¿sí? El tipo de reproducción que tienen los hongos inferiores es asexuada. Entonces, si estamos hablando de que tienen una reproducción asexuada, estamos haciendo mención de que tienen esporas de tipo endógenas. ¿Bien? Ahora, si tienen una reproducción sexuada, en este caso va a ser precisamente por las cigosporas. Entonces, ya sabes que los hongos inferiores, en este caso, cigomicota, tiene una reproducción asexuada o puede tener una reproducción sexual. Ahora, ascomicota, basidiomicota, ¿sí? Y deuteromicota corresponden en todo caso a hongos superiores. Entonces, quiere decir que sus filamentos son tabicados. Hay tabiques, ¿sí? De separación, como les mostraba al inicio. Entonces, sí, efectivamente va a poder tener una reproducción asexuada precisamente porque tienen esporas externas, ¿sí? Estas esporas externas van a estar algunas de pronto aisladas, de pronto algunas estarán más bien pues reunidas a manera de cadenas. ¿Por qué? Porque están conformadas, ¿sí?, por los conidióforos. Ahora, resulta de que ascomicota, basidiomicota y deuteromicota pueden también tener una reproducción de tipo sexuada. Entonces, ¿qué quiere decir? Va a poder ser por ascosporas o podrá ser por basidiosporas. Bien, entonces recuerda, tienes hongos inferiores y tienes hongos superiores. Bien.
Entonces, hablemos particularmente de cigomicotas, ¿sí? Las cigomicotas tienen una particularidad y es que precisamente tienen los micelios cenocíticos, ¿sí? Pueden ser y tener, pueden tener en todo caso una reproducción asexuada. ¿Por qué? Porque precisamente van a utilizar esporangiosporas. O podrán tener de pronto una reproducción sexuada, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen cigosporas o a partir de las cigosporas, ¿no? Cigomicota va a poder actuar como saprófito y también como un simbionte. Bien. ¿Quiénes pertenecen a cigomicotas? ¿Sí? Tienes a Mucor, Rhizopus y Lichtenstein. Bien. Aquí algunos de los ejemplos para que los vayas conociendo y te vayas familiarizando con esta clasificación y taxonomía de los hongos. Ahora, ascomicota. Los ascomicotas tienen micelios, pero micelios que son septados. Sí, están constituidos dentro de los ascomicotas las levaduras. Perdón. Tienen una reproducción asexuada. ¿Por qué? Por las conidias, pero también sexuada por las ascosporas. Bien. ¿Quiénes van a conformar ascomicota? ¿Sí? Las cándidas, que para nosotros, en nuestra profesión, pues representan una mención importante, ¿no es cierto? Pneumocitis, histoplasma, blastomices, microsporum, aspergillus, fusarium, blastomices, coccidioides, sporotrix y penicillium. Para nosotros, desde ya, los más importantes, cándidas, histoplasma, ¿no? Bien, entonces, si hablamos de basidiomicotas, estos ya te están correspondiendo al grupo de los macrohongos, ¿sí? Los macrohongos tienen micelios septados, corresponden también acá a las levaduras, tienen una reproducción asexuada, que puede ser por conidias o no, y tienen una reproducción sexuada, eso sí, pues precisamente por las basidiosporas, ¿sí? Ahora, cuando se habla precisamente de estos macrohongos, sobre todo de Basidiomycota, ¿qué tienes que recordar? Que van a ser precisamente saprófitos del suelo y de las plantas, ¿sí? ¿Quiénes pertenecen a Basidiomycotas? Cryptococcus, Malassezia, Trichospora. Bien, entonces recuerda que estos son los macrohongos, ¿cierto? Ahora, entonces, este esquema te está representando precisamente el reino, que desde ya sabes que estamos hablando del reino fungi, y el filum, ¿no? Que ya sabes, pertenece Zygomicota, Basidiomicotas, Ascomicotas y Deuteromicetes, ¿no? Ok, ahora, si hablamos nosotros del metabolismo de los hongos, ¿sí? Lo primero que tienes que recordar, fundamental del metabolismo de hongos, es que son heterótrofos. ¿Qué quiere decir que son heterótrofos? Precisamente que tienen una incapacidad de elaborar su propia materia orgánica, ¿sí? A partir de sustancias inorgánicas. Y por esto, precisamente, es que se nutren de sustancias elaboradas por otros seres vivos, por esta incapacidad de elaborar su propia materia orgánica, ¿sí? A partir de sustancias inorgánicas. Entonces, por eso requiere necesariamente nutrirse precisamente de sustancias que se elaboran, pues, por otros seres vivos. En cuanto a su metabolismo, recuerda que los hongos pueden ser aerobios o podrán ser de tipo fermentativos también. Rigen su metabolismo precisamente por fuentes que son de nitrógeno, pero también por fuentes de carbono. Sí, en cuanto al pH, pues este va a oscilar más o menos entre 3.8 hasta 6.6, donde van a poder desenvolverse perfectamente. Los hongos van a poder ser saprófitos siempre y cuando estén en una temperatura de 22 hasta 30 grados centígrados, ¿sí? Pero, sí, pueden ser ya parásitos
Sí, pues actúan entre 30 hasta 37 grados centígrados. Bien. Ahora, con toda esta introducción ya podemos entender cuál es precisamente esta interacción que se genera entre los hongos y el hospedero. Bueno, entonces, estas interacciones reciben nombres específicos. Por ejemplo, micetismo. ¿Qué quiere decir micetismo? El micetismo te está hablando del envenenamiento que se da por los macromicetos, que obviamente, como te están generando envenenamiento, pues son tóxicos. Sí, eso es el micetismo. Envenenamiento por macromicetos que son tóxicos. Micotoxicosis. ¿Qué quiere decirnos la micotoxicosis? Pues precisamente que empiezan a suscitar hechos o procesos que podrán ser agudos o que podrán ser crónicos. ¿Por qué? Por la ingesta de alimentos que tengan toxinas de hongos. Entonces se ha ingerido estas toxinas, ¿sí? Y finalmente la micosis. Entonces la micosis te habla de enfermedades que son producidas por hongos. Entonces cuando ustedes escuchan que hay una enfermedad que ha sido producida por hongos, directamente ustedes ya saben que se está haciendo referencia a una micosis. ¿Bien? Perfecto. Ahora, vamos a describir estos tres tipos de interacciones. Bueno, micetismo. ¿Qué decíamos del micetismo? ¿Sí? Nosotros al hablar de micetismo estábamos haciendo mención de que el micetismo precisamente es el envenenamiento por macromicetos tóxicos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que pues el humano hace una recolección de setas silvestres y las consume, ¿sí? Empieza a recolectar estas setas y las come. Entonces, dentro de estas setas silvestres, Gyromitra esculenta y Amanita muscaria, ¿sí? Tienen pues esta condición de generar tóxicos, ¿sí? Y de esta manera envenenan a la persona que las ha comido. ¿Y qué tipo de manifestaciones se generan? ¿Sí? Dentro de sus manifestaciones clínicas se va a presentar neuralgias, ¿sí? Tienen manifestaciones neurálgicas, pero también gastrointestinales. Cuando estamos hablando de la micotoxicosis, decíamos que esta micotoxicosis precisamente son procesos que podrán ser agudos o procesos que son crónicos. ¿Por qué? Porque precisamente se ha hecho la ingesta de alimentos, ¿cierto? Con toxinas de hongos. Entonces, por ejemplo, Aspergillus flavus, ¿sí? ¿Qué ha pasado? El hombre ha ingerido un alimento precisamente con estas toxinas, ¿no? Con aflatoxinas. Y esto a la larga, como te indica, puede generar un proceso agudo o crónico. En este caso, pues un cáncer hepático, ¿no? Ya un proceso crónico. Bien. Dentro de estas interacciones, estas relaciones que se dan hospedero-parásito, para nosotros es bien importante la micosis, ¿no? Sobre todo. ¿Por qué? Porque decíamos que micosis te está haciendo referencia precisamente a estas enfermedades producidas por los hongos, ¿verdad? Pero sin duda, para que se genere esta micosis, necesariamente requerimos factores, ¿sí? Factores que van a determinar precisamente esta patogénesis, ¿no? De la enfermedad de la micosis. Entonces, para aquello tiene que haber una interacción. ¿Entre qué variables, entre qué factores? Tiene que estar comprometido el estado inmune del paciente, ¿sí? Esta sería nuestra primera variable. Segundo, hay que considerar necesariamente la dosis y el tamaño también del inóculo, ¿sí? Y a esta variable le vamos a sumar pues también aquellos factores de virulencia particular que tenga pues el hongo, ¿no? Entonces ya con estos factores, sí se va a poder, unidos si se quiere, sí se va a poder generar algún tipo de micosis, ¿sí? Alguna enfermedad producida por hongo. Entonces, dentro de estas relaciones hospedero
parásito, en este caso, ¿sí? Los factores de virulencia se van a dar por las siguientes situaciones, ¿sí? Los factores de virulencia se van a dar, como decíamos, por el dimorfismo, ¿sí? Recuerda que cuando estamos hablando de dimorfismo, estamos hablando de este cambio morfológico que sufren los hongos, ¿cierto? Esta habilidad que van a tener algunos hongos, ¿para qué? Para precisamente alterar, pues, entre el crecimiento unicelular y el multicelular. ¿Todo por qué? ¿Por qué se da el dimorfismo? Porque hay una respuesta precisamente a los cambios del entorno, ¿sí? Otro de los factores de virulencia que se presentan son las adhesinas. Puede ser la presencia de cápsula, la presencia de enzimas, lógicamente las toxinas, de pronto algún tipo de alteración o cambio fenotípico, o precisamente pues que se genere alguna adquisición de resistencia a los antifúngicos, ¿cierto? Entonces, todos estos, los citados, van a ser los factores de virulencia. La relación hospedero-parásito, ¿sí? Recordemos que existe desde ya un mecanismo de defensa innato, ¿cierto? Y tenemos también un mecanismo de defensa ya de tipo adaptativo, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de nuestros mecanismos de defensa, pero aquellos que son innatos, estamos hablando que aquellos van a estar pues constituidos básicamente, ¿por qué? Primero, porque sabemos que vamos a tener una integridad, ¿cierto? No solamente de la piel, sino también una integridad de las mucosas. Otro mecanismo de defensa innato, sin duda, va a ser pues la microbiota normal, ¿verdad? Pero también le vamos a agregar uno más, ¿sí? Un mecanismo de defensa innato, que es sin duda la actividad fagocítica, ¿sí? Esta actividad fagocítica que no tienen solamente los macrófagos, sino también lo tienen los neutrófilos. Bien, todos ellos corresponden entonces a mecanismos de defensa innato. Ahora bien, existen otro tipo de mecanismos de defensa, ¿cierto? Que ya no son innatos, al contrario, ya son adaptativos. Entonces recuerda que si es un mecanismo de defensa adaptativo, inmediatamente tú tienes que asociar que hay una respuesta celular o que podrá existir una respuesta más bien de tipo humoral. ¿Bien? Entonces, dentro de esta relación hospedero-parásito, y para que se genere esta micosis, hay varias situaciones a considerar, ¿sí? Ciertos parámetros importantes, como por ejemplo, parámetros asociados al paciente, ¿sí? Y dentro de esto podemos citar, por ejemplo, la inhalación, la ingestión o la inoculación. Si ya depende no del paciente, sino más bien del ambiente, estamos hablando pues de levaduras, de moho, ¿no? La afectación local va a poder darse por dos situaciones, o porque exista colonización o porque existe infección, ¿sí? Y esto va a generar desde ya, si todo este ciclo de paciente, afectación local y ambiente, que haya algún tipo de diseminación, que esta diseminación podrá ser hematógena, ¿sí? A partir de la sangre, quiere decir, o por la vía de la sangre, o que podrá ser única o múltiple dañando órganos, ¿sí? Daña un solo órgano o al contrario va a dañar muchos órganos. Entonces, hemos entendido que para que exista la micosis, tiene que participar ciertos factores importantes como el paciente, el ambiente, la afectación local y la diseminación, ¿sí? ¿Por qué? Porque los factores de riesgo son bastante determinantes e importantes para que se produzca esta micosis, ¿sí? Recuerden que los hongos son patógenos accidentales, ¿cierto? Ahora, si nosotros hablamos de las micosis, ¿sí? Hay que saber que existen diversos tipos de micosis. ¿Por qué? Porque se tienen las micosis superficiales, se tienen las micosis subcutáneas, las sistémicas endémicas y las sistémicas por oportunistas. Bien, entonces, si es una micosis superficiales, ¿qué ejemplos podríamos señalar? Dermatofitosis, ¿sí? O tiñas se llama. Pityriasis versicolor o onicomicosis.
Si fuesen subcutáneas, si fuese una micosis subcutánea, ¿qué ejemplos podríamos dar? Esporotricosis, micetomas, cromoblastomicosis. Si tuviésemos una micosis sistémica endémica, aquí hablaríamos pues de histoplasmosis, paracoccidiomicosis, ¿sí? Y también dentro de estas sistémicas endémicas tendríamos coccidioidomicosis, ¿sí? Bien. Ahora, para nosotros, este grupo de micosis sistémicas por oportunistas es lo más importante, porque es lo más frecuente que podríamos hallar en el sentido de encontrar candidosis, ¿no? Candidosis o candidiosis es lo mismo, o candidiasis, ¿sí? Es lo mismo. Pero también dentro de estas sistémicas oportunistas está aspergilosis, ¿sí? Criptococosis y mucormicosis, ¿no? Pero para nosotros, candidosis es lo más representativo que hallaríamos en cavidad oral, por ejemplo. Ahora, ¿qué métodos de identificación encontramos o se tienen precisamente para hallar este tipo de hongos? Nosotros vamos a tener el examen directo, sí, es uno de los exámenes que podemos usar. Vamos a usar cultivo, ¿cierto? ¿Y qué tipo de agar? Ya hemos aprendido que para los hongos nosotros usamos agar glucosado de Saburov, ¿cierto? Lo hemos repetido en las clases prácticas varias veces. Sin embargo, más allá de hacer este examen directo, este cultivo en agar Saburov, pues existen también pruebas fisiológicas que se pueden utilizar. En la actualidad se utilizan muchísimo las técnicas moleculares, se usa mucho el inmunodiagnóstico y también se está utilizando mucho lo que es la inoculación de tipo experimental. Bien, para ir finalizando esta primera parte de los fundamentos generales de micología. Los antifúngicos, ¿sí? Claramente hay muchas clases de antifúngicos, ¿sí? Que se pueden utilizar. Por ejemplo, los polienos, ¿qué fármacos encontraríamos? Anfotericina B y nistatina, que es de lo que se utiliza más, al igual que los azoles, ¿no? Porque recuerda que en el grupo de los azoles vas a tener a los fármacos como el miconazol, ketoconazol, fluconazol, itraconazol, boriconazol y clotrimazol, ¿no? Que son de lo que más utilizamos, la verdad, en nuestro medio. Pero también puedes usar alilaminas, ¿no? Como la terbinafina. Ahora, también podrías utilizar algún análogo de los nucleósidos. Y en este caso particularmente, ¿qué fármaco se puede utilizar? 5-fluorocitosina. Bien. Sin embargo, también podrías usar lipopéptidos u algún otro tipo de antifúngico. Los que te he citado son los más utilizados. Entonces, los antifúngicos, recuerda que de acuerdo a la clase que se haya utilizado y el fármaco, cada uno de ellos va a actuar en diferentes regiones precisamente del hongo, ¿no? Porque podrán actuar directamente a nivel de la pared celular, algunos otros actuarán precisamente en la membrana celular, ¿cierto? En el citoplasma, o algunos otros incluso a nivel del núcleo, ¿no? Entonces, esto depende de la elección del antifúngico que se haya utilizado para que aborde cualquiera de estas estructuras, ¿no? La pared celular o la membrana. Entonces, los antifúngicos también dependen según su mecanismo de acción en las diferentes zonas, como habíamos dicho, de la estructura de cada uno de los hongos, ¿verdad? Bien. Vamos a hablar entonces de un punto bien importante, que es la candidosis, ¿no? O candidiasis también, que es lo mismo. Candida spp, Candida albicans, ¿sí? La resalto, ¿por qué? Porque obviamente es para nosotros de las más estudiadas, sin embargo, tú tienes que saber que también hay otras especies, ¿no? Como la glabrata, dubliniensis, tropicalis, Parapsilosis, Guillermondi y Crusei, ¿no? Todo este tipo de géneros y especies, géneros cándida, especies las citadas, pero para nosotros revierte mucha importancia sobre todo Cándida albicans, porque es lo que más hallamos en cavidad oral, ¿no?
En la candidiosis, precisamente, y siendo muy puntuales con lo que es Candida albicans, porque esa es la que nos interesa, tienes que saber que precisamente Candida albicans tiene una fase levaduriforme, ¿cierto? Entonces, si tiene esta fase levaduriforme, te está hablando que en inicio van a ser blastoconidias, ¿sí? Luego se van a ir convirtiendo más bien en células mucho más ovales, cuya pared es muy sencilla. ¿Para qué? Para luego ya presentar pseudomicelios, ¿no? Todo esto, ya sabes, en una fase levaduriforme. En una fase micelial, ¿qué pasa? Ya para esta fase micelial ya existen pues estas hifas que como estás viendo son septadas, ¿no? Hay estas divisiones, estos septos. Y luego se empiezan a conformar las clamidiosporas. Aquí estás viendo, ¿sí? Vamos a tener la presencia de blastosporas, ¿sí? Mira cómo estas levaduras van generándose luego y conformando las blastosporas, la conformación de estas pseudohifas, ¿no? ¿Para qué? Para que luego ya veas, como en este esquema, que hay la presencia ya de estos filamentos, ¿no? Y la conformación más adelante de clamidosporas, que en este caso se llaman clamidosporas terminales, ¿sí? Y las clamidosporas que son intermedias. Entonces, Candida albicans se puede presentar como levaduras, ¿sí? O también se va a presentar como filamentos y clamidosporas. Ahora, Candida albicans, ¿qué vamos a hablar sobre su morfología macroscópica? ¿Cómo vamos a ver macroscópicamente a Candida albicans? ¿Sí? Como estás viendo en este ejemplo, y si retomamos un poquito y recordamos la parte práctica, ¿sí? Recuerda que cuando hablábamos de Candida albicans, estas colonias, ¿cómo son? Son cremosas, ¿cierto? Van a ser colonias lisas, ¿verdad? Algunas otras podrán ser rugosas, en general son lisas. ¿Cómo se va a incubar? ¿Cuánto tiempo? Debes desde más o menos 24 horas, ¿sí? Hasta 28 horas van a ser incubadas. ¿Y a cuánta temperatura? Esto es importante, ¿no? Desde 24 hasta incluso 37 grados centígrados. Cuando hablamos de Candida albicans, hay que hablar obviamente de su origen, ¿sí? Y su origen puede ser endógeno o puede ser de tipo exógeno. Entonces, si estamos hablando que tiene un origen más bien endógeno, quiere decir que se puede generar precisamente por lo que a nosotros nos interesa, la microbiota oral. Podría ser también por el tracto gastrointestinal y también vaginal, ¿cierto? No descartamos tampoco aquello. Pero puede ser también de un origen exógeno. ¿Qué quiere decir nosocomial? ¿No es cierto? Aquellos que se han adquirido precisamente en un nosocomio. Entonces, aquella infección se habrá podido ser generada, pues, de pronto por las manos, no sé, de pronto por algún fomite, incluso por líquidos, ¿no? Que se dan ahí precisamente los nosocomios por nutrición parenteral, etcétera. Entonces, lo importante es que recuerdes que en cuanto a este origen de la infección podrá ser de dos tipos, endógena o podrá ser de tipo exógena, ¿no? Para que exista esta candidosis van a haber dos factores. Importantísimos que ambos deben estar asociados, ¿sí? Por una parte, claramente tenemos que considerar los factores de virulencia del hongo y por otro lado también pues considerar los factores del hospedero. Bueno, entonces, en la candidiasis pues van a haber múltiples, ¿sí? Muchos factores que dependen de la forma clínica, de cómo se va a presentar precisamente, ¿no? Entonces, múltiples factores y estos factores dependen de la forma clínica que se tenga. Pero para citar algunos, podríamos indicar, por ejemplo, las prótesis dentales, ¿sí? Podríamos indicar que la candidiasis va a ser más frecuente en, obviamente, periodos extremos de la vida, recién nacidos o adultos mayores. Se puede dar candidiasis por el uso prolongado de anticonceptivos en pacientes diabéticos, con el uso constante de antibióticos de amplio espectro, cuando el paciente tiene una deficiencia de hierro, cuando está sometido a quimioterapia
Cuando hay deficiencias nutricionales, por ejemplo, si es un paciente que presenta serostomía, considerar también la presencia de algún tipo de neoplasias, del uso de corticosteroides, si ha sido sometido a una cirugía, si es un paciente obeso, si es un paciente con heridas y quemaduras. De pronto, si es un paciente que usa drogas intravenosas, lo que está muy asociado también al SIDA, ¿sí? Eh, de pronto, si es un paciente que tiene trastornos metabólicos también. Y lógicamente, pues que recuerda que la humedad es un factor importantísimo, ¿no? Para el crecimiento de los hongos. Entonces, estos son algunos de los factores que dependen también para que se genere y se manifiesten las formas clínicas, ¿no? De la candidiasis. ¿Cuáles son los factores de virulencia que tiene precisamente Candida albicans? ¿Sí? Entonces, particularmente, Candida albicans tiene adhesinas, ¿sí? Es decir, va a tener proteínas de superficie, ¿no? Los biofilms también son factores de virulencia. Esta interacción que tienen con otro tipo de microorganismos o especies microbianas, el dimorfismo que ya lo hemos citado varias veces, este cambio morfológico que tienen, las enzimas hidrolíticas, sí, particularmente los genes AP, y obviamente también dentro de estos factores de virulencia es bien importante citar pues la resistencia, ¿no? Que sí, así como hay resistencia a algunos otros fármacos, pues también resistencia a los antimicrobianos, por ejemplo, pues también existe resistencia a antifúngicos. Candida albicans también tiene, pues, obviamente, etapas para que generen su patogénesis, ¿cierto? Entonces, dentro de estas etapas vamos a tener la adherencia, ¿sí? Y la colonización en inicio. Segundo, vamos a tener, pues, la etapa de la penetración, que es donde precisamente se empiezan a generar, pues, los tubos germinales, ¿no? Y claramente, ya más adelante, pues hay una respuesta de tipo inflamatoria, ya más bien de tipo aguda. En Candida albicans, sí, hay que reconocer que este tipo de candidiasis va a poder generar una directa relación que afecte a una porción mucocutánea, ¿sí? Esta candidiasis puede ser cutánea, podrá ser una mucocutánea crónica o podrá ser ya directamente una invasora. Entonces la podemos clasificar en estas categorías, ¿no? Mucocutánea, cutánea, mucocutánea crónica o invasora. Ahora, si estamos hablando de esta candidiasis producida por Candida albicans, que es de tipo mucocutánea, ¿sí? Esta es la que nos interesa, porque esta tiene una afectación bucal, ¿sí? También digestiva y genital, pero lógicamente la que más nos importa es la bucal, ¿cierto? Si fuese cutánea, ¿sí? Puede ser generada por intertrigos o a nivel unguial, ¿bien? Y si es invasora, te está hablando de que pues va a poder ser unifocal, es decir, en un solo lugar, o podrá ser multifocal en varios lugares, ¿no? Entonces aquí nada más para que vayas un tanto reconociendo ciertos casos clínicos, estamos viendo candidosis oral, ¿sí? Aquí vemos una candidosis pseudomembranosa, que es en un paciente precisamente VIH, ¿sí? Porque decíamos que es uno de los factores, ¿no? Más importantes para tener esta situación. Estamos viendo una queilitis angular bilateral en una paciente adulta mayor, en una paciente anciana que pues ha sido sometida a terapia con antidepresivos por periodos muy prolongados, ¿no? 20 años. Aquí estamos viendo esta pseudomembrana grisácea en niños, ¿sí? Estamos viendo estas queilitis en niños, donde claramente pues ya hay colonización de cándida, ¿no? Cándida spp. Glositis romboide también, donde se va a generar esta candidosis oral. Esta candidosis eritematosa, ¿por qué? Porque precisamente hay uso prolongado de antibióticos. Y haciendo mención ya a lo que es una candidiasis genital, existen dos tipos. Sí, o sea, es decir, claramente a nosotros nos interesa el área bucal, pero estamos hablando, recuerda, de fundamentos generales de micología. Entonces, esto también es necesario de aprender. En cuanto a la candidiasis genital, hay dos situaciones
importantes, la candidiasis vulvovaginal, la CBV, o la balanitis o balanospocitis, ¿sí? Balanitis es más fácil de recordar. Ahora, la candidiasis vulvovaginal, ¿no? Entonces, hay signos y hay síntomas. ¿Qué vas a ver? ¿Qué es la parte objetiva que se puede ver, ¿sí? Tú vas a poder observar en una candidiasis vulvovaginal que hay un edema vaginal, pero no solamente vaginal, sino también vulvar, ¿sí? Hay enrojecimiento de esta área. Y una característica, un signo muy importante de esta candidiasis vulvovaginal es la descarga vaginal blanquecina que se produce, ¿sí? Hay una descarga que es a manera de grumos, ¿sí? Que parece una leche cortada. Entonces, esta descarga blanquecina es un signo importante a reconocer en la candidiasis vulvovaginal. ¿Qué síntomas se presenta en la mujer? Pues se va a presentar prurito, ¿sí? Hay dolor también. De hecho, toda esta zona presenta una sensación más bien de quemadura, ¿sí? Em, ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Sí? ¿Cómo vamos a diagnosticar candidiasis vulvovaginal? En realidad es una combinación, ¿no? De varias situaciones. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que hacer una historia clínica, hay que hacer una anamnesis, un interrogatorio, hay que considerar no solamente los signos, sino los síntomas clínicos de nuestra paciente. Y lógico, y por supuesto que tenemos que pedir exámenes de laboratorio, ¿cierto? La candidiasis vulvovaginal, la CBV, ¿sí? Para que suscite aquello, pues hay muchas variables, muchos factores que habría que considerar, ¿sí? Primero, indicar que no es pues una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Y dentro de los factores para que se produzca aquello, tienes los factores que son genéticos, aquellos que de pronto están relacionados más bien a un embarazo, a un tipo de diabetes mellitus que no haya sido controlada, al uso prolongado de anticonceptivos orales, que de pronto la paciente esté cursando una terapia con corticosteroides. De hecho, hay muchos estudios también que nos indican que la ropa que tenga, es decir, ropa de material sintético y que sea muy ajustada, pues puede ocasionar una candidiasis vulvovaginal, ¿sí? Terapias antimicrobianas lo propio, ya sean por vía oral, sea por vía parenteral o vía tópica, igual. El uso de DIU también puede ser un factor. El hecho de no tener higiene o irse al extremo de hacer aseos pues muy excesivos también. Em, la alta frecuencia de los coitos también puede ser un factor, una variable importante para la candidiasis vulvovaginal. O también hay estudios recientes que nos indican que la alta ingesta de azúcares puede generar la CBV también. La candidiasis vulvovaginal, sí, recurrente. ¿Qué pasa? ¿Cómo sabemos si ya estamos con una candidiasis vulvovaginal recurrente? ¿Sí? Si la paciente está cursando una candidiasis vulvovaginal recurrente. Entonces, será recurrente porque se la define como 4 o más episodios al año, ¿sí? Entonces, si se tiene 4 o más episodios al año con 2 cultivos que hayan sido positivos, entonces ya estamos frente a una candidiasis vulvovaginal de tipo recurrente. Bien. Candidiosis genital. Balanitis. ¿Sí? Entonces, ¿qué factores de riesgo se tienen para tener balanitis? Pues así como hay riesgo en las mujeres, también sepan que hay riesgos en el varón, ¿no? Entonces, dentro de estos factores de riesgo estarían, pues, sobre todo, pareja sexual, sí, que tenga una candidiasis, una higiene de pronto muy deficiente, antibióticos de amplio espectro, sí, el uso de estos antibióticos precisamente, que el paciente tenga diabetes, pero que esté mal controlada, un paciente que esté con quimioterapia también, incluso radioterapia, nos indican los últimos estudios, el uso de corticoides, inmunosupresores o que el paciente tenga SIDA, ¿no? Entonces, esta balanitis se da precisamente en la piel del glande, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa?
La piel a este nivel, es decir, en el glande, va a presentar vesículas, va a presentar pústulas, ¿sí? Se empieza a generar una pseudomembrana. Entonces, obviamente, esto tiene manifestaciones clínicas como una uretritis, disuria, pulaquiuria también. Y también tenemos candidiasis cutánea y unguial, ¿sí? Entonces, los factores de riesgo están muchas veces asociados también a la ocupación, ¿sí? Por ejemplo, estar siempre con las manos humedecidas, ¿sí? Utilizar calzados que generen humedad, el uso constante de pañales, por ejemplo, sin recambio en los bebés, utilizar guantes, ¿sí? Porque todo esto está generando humedad, ¿cierto? Em, entonces, dentro de esta candidiasis cutánea y unguial, pues se da en los intertrigos, ¿sí? Se puede dar a nivel, como les indicaba, de la zona del pañal, se pueden generar granulomas glúteo infantiles, se pueden generar a nivel interdigital, ¿no es cierto? Como veíamos en la imagen, a nivel de las manos, a nivel de los pies. Entonces, ¿qué se forman? Básicamente se forman pústulas, ¿sí? Foliculares. O también este tipo de candidiasis se puede dar pues a nivel unguial. Bien, entonces aquí ven ejemplos de candidosis, en este caso interdigital, ¿no? A nivel de la mano. Aquí están viendo también una candidosis interdigital y en esta ocasión pues a nivel del pie, ¿no? De los dedos del pie. Intertriginosa, ¿no? Detrás de la rodilla, precisamente, ¿no? Como están observando, en los pliegues de estas zonas, ¿no? De estas áreas. Paroniquia también, a nivel de las uñas, ¿no? Unguiales también, ¿no? Como están viendo a nivel de las uñas. Entonces, para hacer el diagnóstico de Candida albicans, nosotros obviamente vamos a tener nuestra muestra, ¿sí? A partir de aquello podemos hacer ya sea una observación microscópica, es decir, en fresco, o podemos usar tinciones, o podemos hacer el cultivo, ¿cierto? Hacer el cultivo micológico. A partir de aquello, generar un aislamiento y pues determinar la sensibilidad a los antifúngicos, o se podrá hacer también una filamentación, ya sea en suero. ¿Para qué? Para determinar precisamente la morfología, la forma microscópica. Y dentro de esto podríamos generar, por ejemplo, pruebas fisiológicas y bioquímicas y determinar a partir de aquello, pues la especie de la cándida a reconocer, ¿no? Entonces, la identificación, ¿sí? Va a ser generada a partir de pruebas fenotípicas y pruebas moleculares. La suma de ambas, es decir, de las pruebas fenotípicas y moleculares, nos va a poder determinar la identificación, ¿sí? Del hongo, género y especie. Entonces, hay muchas pruebas fenotípicas, como por ejemplo, cromagar, tubos germinales, el agar leche, el agar tabaco, determinar un crecimiento a 45 grados centígrados o hacer un simograma. Pero si estamos hablando particularmente de pruebas moleculares, pues ya estamos hablando del uso de PCR, ¿no? Reacción en cadena polimerasa. Para la candidosis, lógicamente, lo que hablábamos previamente, dentro del tratamiento, pues se utiliza muchísimo lo que es nistatina, miconazol, cotrimazol, fluconazol, voriconazol, ¿no? Pero muchos de ellos, recuerden que pueden generar resistencia intrínseca, ¿no? Sobre todo a fluconazol, si hablamos de Candida glabrata y Candida krusei, sobre todo, ¿no? Muy bien, entonces con esto hemos finalizado la primera parte y ya en una segunda parte vamos a hablar un poquito más sobre micosis que ya son sistémicas endémicas, como por ejemplo histoplasmosis. Bueno.